Muy bien, chicos, vamos a comenzar con esta temática de biomecánica. Mm, por ahí vamos a empezar a ver estas definiciones que que les encargué. Déjenme ir preguntándole a los compañeros aprovechando que hay algunos que tienen cámaras apagadas, vamos a ir preguntándoles a ellos. Eh, Vamos a ver con Moisés Orozco. Moisés, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, profe. Perfecto. Dime qué es mecánica, Moisés. Mecánica, en cuanto a qué aspecto. La definición, sí, su definición. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Bueno, pues es como, bueno, según yo, a lo que recuerdo, es como una ciencia que analiza, pues así como el movimiento, bueno, el movimiento de los cuerpos, ¿qué más? Un sistema físico, ¿qué más? Eh, Bueno, algo que analiza el movimiento, el tiempo, las fuerzas, la rapidez, con sus variantes, y pues es una rama de la física, es lo que le podría decir. Ok, o ciencia o rama de la física, ¿qué es? Porque me dijiste las dos cosas. Pues es que es una ciencia, ¿no? Que pues es que también la física es una ciencia y Ok, pues, pero me dijiste que la mecánica es una ciencia y ajá, también una rama de la física, por eso, ¿cuál de las dos es? Porque ah, no puede ser las dos cosas. entonces es una rama de la física. No sé, pues, ¿qué leíste? ¿Mandé? ¿Qué leíste? Pues de lo que me acuerdo era eso de que es una rama y no una ciencia como tal así aceptada. Mm, ok, ok. Estefanía, Bueno, yo tengo que es el análisis del movimiento y reposo de cuerpos bajo la acción de diferentes fuerzas. O sea, no necesariamente puede ser de el cuerpo humano, sino eso ya es como más de la kinesiología. a ver, pero ¿me estás hablando de la mecánica? Sí, de la mecánica. Ok. Eh, ¿Alguien más que me pueda ampliar un poquito más o me pueda aportar algo más sobre la mecánica? Sí, Juan Carlos, por favor. Yo investigué mis definiciones, la mecánica como tal, o sea, sí, no metiéndonos en la kinesiología o cinesiología, es la rama de la física que Ujú. estudia el movimiento de los cuerpos, su equilibrio o reposo, así como de las fuerzas que lo producen. Pero tiene que ver con esta parte de la física que estudia el movimiento, doctor. Ok. Yair, Bueno, yo también, en la parte de mecánica, pues sé que estudia el equilibrio y el movimiento. Y en cuanto a la mecánica corporal, que es la disciplina que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético. ok, bueno. Entonces, ¿alguien más que quiera aportar algo a estas definiciones que nos dijeron sus compañeros?
Ok. Bueno, entonces la mecánica efectivamente pues es una rama de la física. Sí, no es una ciencia, es una rama de la física. Y efectivamente, como lo han comentado sus compañeros, estudia a los cuerpos y al hablar de los cuerpos, en la mecánica, que deriva de la física, estudia a todos los cuerpos, o sea, aquí hablar de físicamente hablar de los cuerpos es todo, sí, o sea, bueno, nada más para que a lo mejor les quede más claro, es hablar de tanto los vivos como los no vivos, sí, es decir, yo estudio una piedra, una madera, arena, una mesa, una planta, o sea, aquí es general cuando hablamos de esta frase o de esta expresión, los cuerpos. Y, y lo que hace es efectivamente estudiar a ese cuerpo o a los cuerpos, hablándolo en plural, en relación a que esté en reposo o esté en movimiento. Y en ese sentido, investiga las causas, los factores, los elementos que condicionan que ese cuerpo esté en reposo, esté en movimiento o en movimiento, o que cambie ese estado en el que se encuentra, ¿sí? Que pase de reposo a movimiento o de movimiento a reposo. ¿Y cuáles son todos esos factores? Más aparte, estudia, aparte de esos factores, al movimiento en sí. ¿Sí queda claro eso? Entonces es toda una conceptualización, a final de cuentas, amplia, que se determina a partir de esta situación de la mecánica. Ahora, en base a esto, ¿cuál sería la definición de biomecánica? ¿Qué sería biomecánica? Vamos a preguntarle a Oliver. Oliver, ¿tú qué tienes? ¿Qué es biomecánica? La biomecánica es la disciplina que estudia el movimiento del cuerpo humano, ya sea andando, corriendo o realizando cualquier acción que implique un movimiento. Ok. Cristian, ¿algo que puedas aportar más a esta definición? Pues casi sería lo mismo, pero yo tengo que es el estudio de la estructura, función y movimiento de los aspectos mecánicos de los sistemas biológicos, utilizando los métodos de mecánica. Ok, muy bien, Cristian, muy bien. ¿Alguien más se quiera agregar algo más? Profe, yo tengo, Anaí, bueno, Anaí, perdón, Anaí. Yo tengo que es la disciplina orientada a la aplicación de las leyes que forman parte de la órbita de la mecánica a la composición y el desplazamiento de los organismos vivos. La analiza los fenómenos mecánicos y cinemáticos que se evidencian en los seres que tienen vida. Muy bien. Di Pablo, ahora sí, por favor. bueno, yo tengo, además de lo que dijeron mis compañeros, que también estudia las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos. Ok, Di Pablo, muy bien. Joseph. Ok, Joseph. ¿Quién más alzó la mano? No alcancé a ver. ¿Quién fue? Por favor. Pues yo, profe, buenos días. Adelante, por favor, Valdez. Buenos días. Yo tengo la biomecánica, es el área del conocimiento que se interesa por el movimiento, equilibrio, la física, la resistencia y diversos mecanismos, etc. Ok, muy bien, muy bien. Aquí, ahorita
les voy a hablar un poquito más sobre la biomecánica, solamente les quiero nada más primero ahorita de inicio puntualizar un aspecto muy importante que pues ya lo dijeron ustedes, nada más lo quiero volver a puntualizar. Es la biomecánica tiene una conceptualización de cierta manera muy parecida a la mecánica. Nada más que el tener el prefijo bio, efectivamente, nos lo hace relación hacia lo que es los cuerpos. Aquí ya hace la separación hacia los cuerpos biológicos, efectivamente, lo que decían ustedes. Es decir, bio, pues significa vida, ¿no? Entonces, todo lo que tiene vida, efectivamente. Aquí todavía no estamos hablando, porque por ahí lo mencionaron, sobre los cuerpos humanos. En realidad todavía no está, la biomecánica, así como tal, biomecánica, no está haciendo relación específicamente al cuerpo humano, está haciendo relación a todos los seres vivos. ¿Sí queda claro esto? Entonces, biomecánicamente, bueno, seguramente se lo voy a comentar más adelante, eh, aquí, por ejemplo, biomecánicamente se puede estudiar muchos elementos, desde plantas, por ejemplo, desde pues, insectos, desde invertebrados, para también esa situación de los insectos, desde los mismos vertebrados. No sé, un ejemplo ahí ahorita que me viene a la mente rápidamente es el hecho de que, por ejemplo, en Venezuela es un país que su deporte nacional más, no es el fútbol, es son las carreras de caballos. Entonces, esto hace que lógicamente ahí haya una alta, eh, hay mucha investigación, hay estudios, muchos análisis biomecánicos sobre los caballos, ¿sí? En cuanto a ellos, sus dimensiones, cuestiones de medidas, cómo corren, aditamentos, etcétera, etcétera. Entonces, todo está relacionado a ellos. Es más, hasta los jockey están en relación al caballo, o sea, biomecánicamente hablando, todo es importante en el caballo. Entonces, ese es un componente como tal biomecánico. Lo que también hay que aclarar es que, bueno, volver a reforzar es que esta sí, la biomecánica, como terminó siendo, y ahorita lo vamos a ver, terminó siendo un área, como dijeron ustedes, especializada, terminó siendo una ciencia. Sí, la biomecánica también es una ciencia. Y ahorita vamos a ver por qué es una ciencia, ¿sí? Y que ya tomando la conceptualización también de la mecánica, pues efectivamente, estudia todos los seres vivos en cuanto a sus componentes físicos, que van en relación también al reposo, al movimiento, sus factores que lo condicionan, que los determinan, que están a través de ellos. Esa es la biomecánica, ¿sí? Y antes de hablarles más, porque por ahí Joseph nos dijo muchos elementos muy importantes, me gustaría saber, ahorita después de que les dé la palabra a Juan Carlos, la diferencia con la kinesiología, y ahorita la vamos a ver. Sí, Juan Carlos, dime. Sí, gracias, doctor. Yo en relación con la biomecánica, con la definición sí tengo una duda, porque yo también estuve buscando varias fuentes y dice que pues sí, realmente es una ciencia que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico, pero aquí señala que son fuerzas físicas internas y externas. Entonces, bueno, que actúan sobre el cuerpo humano. Ok. Es que seguramente, perdón, aquí antes de continuar, seguramente, tal vez algunas referencias se basan o están ya hablando, si fue algún libro, si fue algún pequeño artículo, una pequeña nota, seguramente ellos ya están haciendo relación directamente a la biomecánica humana. Por eso es que ellos ya lo aterrizan directamente a eso del cuerpo humano. ¿Sí ves? Pero aquí, ahorita el término que estamos hablando nosotros especialmente, y es que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan ahorita, es que la biomecánica, así literal, sin ponerle un apellido, estudia todos los seres vivos. Y entonces, por eso es como muy importante tomarlo en cuenta, porque de ahí derivan esas ramas que ya les dejé, ¿no?
la biomecánica humana es una de esas ramas, por ejemplo. ¿Sale, Juan Carlos? Entonces ahí sí hay que tomar mucho en cuenta ese aspecto. Y lo otro que comentabas, no lo quise comentar más ahorita, porque también tiene que ver mucho con lo que comentó Joseph, pero ahorita lo comento, lo dejé en stand-by tantito. Eso que refieres a los factores que condicionan las fuerzas, etcétera, etcétera. Ahorita lo quiero comentar, no me quise todavía meter con eso. ¿Qué más, Juan Carlos? ¿Qué más? Sí, pues bueno, nada más esa era mi duda de bueno, porque yo tengo, a mi entender, una fuerza física interna, es Ujú. digamos, pues la fuerza que se produce en las articulaciones, ¿no? Digamos, si yo hago este movimiento, hay una fuerza en mi hombro que se está ejerciendo, pero por mí mismo, o sea, por la misma fuerza que yo estoy ejerciendo, una fuerza interna. Pero si yo a esto, o tal vez le agrego un factor externo, una mancuerna, un peso a una articulación como es la muñeca o algo, de todas formas sigue ejerciendo alguna fuerza mi articulación. Entonces no sé si, bueno, mi pregunta era esa, o sea, de una fuerza física interna y externa que de todas formas recaen en una estructura del cuerpo humano. Ok, Pero, ajá. pero. No, era eso, Ah, mi duda. ok, fíjate que en cierta manera tienes mucha razón, pero en cierta manera no. O sea, tienes razón en la conceptualización general, es decir, sí es cierto, y es algo que lo vamos a ir entendiendo a través del semestre, que efectivamente nosotros tenemos factores de fuerzas internas, ya hablando como cuerpo humano, pero ya, y fuerzas externas, pero ya las vamos a ir aclarando más en el semestre cuáles son esas fuerzas internas, esas fuerzas externas, ¿sí? Y cómo repercuten o cómo se trabaja. Ya lo iremos revisando. Sí, Juan Carlos, está bien eso, nada más ya después eh, puntualizamos bien. ¿Sale, Ok, Juan? ok, doctor. Sí, muchas gracias. Mafer, Bueno, es que yo también iba a decir lo mismo que dijo Juan Carlos, profe, que pues sí, la diferencia entre kinesiología con mecánica y biomecánica es que pues mecánica es algo mucho más general porque es el movimiento de los cuerpos. La biomecánica y ya es de los seres vivos, ya está diciendo algo más específico, y la kinesiología ya dice que es de un movimiento corporal, porque por ejemplo yo tengo que es una disciplina que estudia el movimiento corporal y concretamente la reacción muscular. ok, Mafer, bueno, muy bien. Bueno, ya nos dijiste efectivamente esta parte de en cierta manera, que es la kinesiología. Joseph, ¿ibas a comentar algo? Eres. Sí, sí, Joseph, así es, eso depende mucho del autor, también depende mucho del país, ¿eh? Cómo lo exprese, no sé, países como a lo mejor España, como a lo mejor en Sudamérica, o incluso hasta la forma de cómo lo tradujeron, como la expresión, pero está bien, o sea, efectivamente son sinónimos, ahí no hay tanto problema. ¿Qué más, Joseph? Ahorita lo vemos, pues a eso es a lo que voy, a eso es lo que yo iba, que me dijeran, por favor, eh, si existe alguna relación y o diferencia y o similitud entre la kinesiología y la biomecánica. Esa era la pregunta. Pero bueno, antes de eso, Aranza, ¿qué nos ibas a comentar, por favor? Sí, profe. Bueno, iba a comentar la definición que yo tenía de kinesiología, Perfecto. que decía que venía del griego kinesis, que era movimiento, y
dice que es una disciplina médica que estudia el movimiento del cuerpo para determinar posibles trastornos mediante la manipulación de músculos, su movimiento y respuesta, y así se puede determinar alguna zona afectada. Y vi que, o sea, se puede utilizar como prevención o incluso como correctivo para si alguna zona está como afectada. Eso se me hizo interesante, pero no sé Ok, si sea correcto. ok, sí está correcto. Y si se dan cuenta, por ejemplo, Maffer nos dijo, nos los dijo más resumido. Aquí Aranza nos los dijo más amplio y está muy bien. O sea, las dos maneras están muy bien. Pero, por ejemplo, aquí, Maffer ya nos dijo, les voy a dar la diferencia entre biomecánica y kinesiología. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, bueno, ya nos diste una gran definición de kinesiología. Ahora, ¿qué más, qué será eso? ¿Será igual o diferente la kinesiología con la biomecánica? ¿Qué pasará ahí? Porque los dos hablan del movimiento, ¿no? Y aquí nada más le voy a dar una conceptualización un poquito más amplia. Aquí vamos a tomar en cuenta ahorita la biomecánica humana, ahora sí. Y entonces, si yo tengo la biomecánica humana con la kinesiología, ¿qué diferencia o similitudes tiene? Di Pablo, por favor. Ah, por lo que, bueno, por lo que había dicho de cuál es la diferencia, yo diría que es, mientras la biomecánica es una ciencia, la kinesiología es como un conjunto multidisciplinario que es encausado para, bueno, en forma de como de tratamiento de salud, bueno, de la salud del movimiento del cuerpo humano. Del cuerpo humano, ok. Ok, sí. Ahorita vamos a ver eso. Sí, tiene que ver con la salud, pero lo otro ahorita no, lo que dijiste al principio, no. Vamos a ver ahorita. Yamir, por favor. Hola, bueno, aquí en una definición que yo tengo de la biomecánica dice que el estudio pues, son las acciones físicas que realizan los seres vivos. Y en principio eso me generaba confusión porque también pues, la kinesiología decía que es una ciencia que estudia el movimiento. Pero lo empecé a diferenciar porque empecé a leer qué aplicaciones tienen y, por ejemplo, la biomecánica va un poquito más allá solamente de la actividad muscular que tiene el cuerpo humano, porque leí que algunas propiedades que tiene, bueno, que estudia las propiedades de los huesos, la circulación sanguínea, y en cambio, como le decía, la kinesiología estudia específicamente la actividad muscular del cuerpo humano y que es una técnica manual que utiliza el movimiento como un método de estudio y de diagnóstico. O sea, podría ser, incluso kinesiología lo relacionaría un poquito más con fisioterapia. Ok, Yamir, entonces, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Sí, yo sé. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo, profe, Sí, este, dime, Paola. bueno, yo la diferencia que encuentro es que la biomecánica es, por lo que estamos platicando, es como actúa en general hacia todos los seres vivos y la kinesiología es más aplicada hacia el cuerpo humano, porque también encontré que ante una situación de estrés los músculos reaccionan tensándose o debilitándose, provocando contracciones y desequilibrio en el organismo. Y el labor del kinesiólogo es devolver el equilibrio buscando la causa que provocó el estrés. Así es. Entonces, sí, ya, o sea, realmente pues ya nos dijeron entre todos esos componentes. Déjenme irles platicando entonces. Y ya ahorita, ya que les platique, ya vamos empezando a ver unas pequeñas, unas poquitas, unas, este,
diapositivas, son unas 4 o 5 diapositivas en donde les refuerzo esta parte, en la que observamos que efectivamente, bueno, les voy a platicar. La kinesiología es una, bueno, surgió como una ciencia y efectivamente está relacionada, así como bien lo dijeron, específicamente al movimiento, pero humano, o sea, sí no tiene que ver con todos los seres vivos, así es. Y entonces surgió en el sentido, como bien lo dijeron también, en el hecho de conocer al movimiento, pero con la intención de atender o estar en el sentido de cuestiones, movimientos anormales para ir ayudando a corregir esos movimientos, tanto patológicos como pues no adecuados. Y efectivamente, esta kinesiología fue un área pues muy importante, fue de hecho una ciencia muy importante que era la que estudiaba directamente tal cual a ese movimiento del cuerpo humano. Y al movimiento lo estudia en ese sentido, de su origen tal vez, lo que es el sistema nervioso, cómo es el movimiento motor, cómo se condiciona. Y entonces ahí estaba esta kinesiología. Mientras que la biomecánica, que empezó poco a poco a surgir, ahorita no voy a hablar de historia, ahorita no, empezó a surgir esta biomecánica. La biomecánica empezó a tener una conceptualización mucho más amplia, porque no solamente se basó en el puro cuerpo humano, sino que empezó a agarrar un área muy importante que fue la física. Entonces empezó a utilizar elementos físicos, que ahorita de hecho les voy a decir en qué sentido la física fue participando dentro de la biomecánica, y la fue apuntalando, le fue dando un sentido más amplio, porque aparte ya no solamente estudió al movimiento con esa causa en el humano, por ejemplo, en general, ya no lo estudió en el sentido de decir, mira, se originó aquí del sistema nervioso, de un estímulo a un centro integrador y a una respuesta, sino que también empezó a estudiarlo de otra manera. Empezó a decir, y ahora sí voy a comentar cosas que comentó por ahí Joseph, y que en realidad pues así es. Empezó a decir, a ver, vamos a ver este movimiento y vamos a ver, primero, cuáles son todos los factores que lo está condicionando, ¿sí? Factores como pueden ser tanto, sí, internos, pero también qué factores externos pueden condicionar un movimiento. ¿Qué tiene que ver aquí, por ejemplo, la gravedad? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver aquí, por ejemplo, el empuje de una fuerza? ¿Qué tiene que ver esa acción de esa fuerza? A ver, esa fuerza, ¿qué características tiene esa situación? ¿Por qué este cuerpo está en reposo? ¿Qué lo mantiene en reposo? ¿Qué otros factores están en relación a ese movimiento o a ese reposo? ¿Como cuáles? Como por ejemplo, situaciones como pueden ser el aire, ¿sí? Por ejemplo, el aire, ¿qué tiene que ver aquí el aire? ¿Qué tiene que ver aquí la fricción? ¿Qué tiene que ver aquí una situación de un cuerpo que detiene a otro cuerpo? Vamos a aplicar, y lo vamos a ver más adelante, las leyes de Newton. ¿Qué tienen que ver aquí esas leyes en relación a esta componente del movimiento? ¿Qué otros factores están en relación a ese movimiento? Pues el peso de ese cuerpo, ¿sí? La masa, por ejemplo, de ese cuerpo, la forma de ese cuerpo, cómo interactúa a lo mejor esta gravedad en estas situaciones, en ese cuerpo. ¿Qué tiene que ver aquí también incluso hasta elementos como la temperatura, ¿sí? La densidad del aire, o sea, muchos elementos que ya fueron a empezar a ser como más amplios. Y entonces llegó un momento en que la kinesiología quedó muy corta y solamente que se abocaba solamente al cuerpo humano. Y llegó un momento en que la kinesiología terminó siendo parte de la biomecánica.
Sí, de hecho así es. La kinesiología ya es ahora un área, una rama de la biomecánica. No es de la fisioterapia, sino es de la biomecánica. ¿Sí queda claro esto? Entonces, así es la kinesiología. Ya es una rama de la misma biomecánica, porque pues, ya vimos que la biomecánica terminó siendo una ciencia. Y ahorita vamos a verlo por qué. Solamente les voy a adelantar que la biomecánica terminó siendo una ciencia porque para entenderla ya no solamente se requiere de la física, se requiere también de conocer, en este caso cuando estamos hablando ya de biomecánica humana, se refiere de conocer a la anatomía, se refiere de conocer a la fisiología. ¿Sí ven esto? Se refiere de conocer al sistema nervioso. Y entonces el tener todos estos elementos integrados, esto me permite a mí conocer y entender a la biomecánica humana. Si yo me refiriera a la biomecánica en general, por ejemplo, yo tendría que conocer la anatomía y el funcionamiento del cuerpo biológico al que nos estamos refiriendo. ¿Sí queda claro esto? Es decir, si existe una biomecánica de los animales, por ejemplo, una biomecánica relacionada a alguna especie en especial, yo tendría que conocer ese funcionamiento y su anatomía. Y lo que les decía hace ratito, como ejemplo, si yo conozco y me dedico a las carreras de caballos, yo tendría que conocer esa anatomía y ese funcionamiento de los caballos, por ejemplo. Si yo me dedico a la biomecánica de las plantas, en especial de ciertas plantas, yo tendría que conocer esa anatomía, esa fisiología de esas plantas. Entonces, tengo que ser más amplio en ese sentido. Es por eso que se ha convertido en una ciencia, por todo lo amplio que es la biomecánica. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto, chicos? Entonces, lo que nos comentaba Joseph, pues, va en relación también a eso, por eso no lo quise tocar hasta ahorita, porque tendríamos que tener en cuenta que esa es la complejidad de la biomecánica. Esto también ha hecho, ahorita en lo que da este corte y ya entramos al siguiente corte la pequeña presentación, es el hecho de que esto también nos da la pauta para entender por qué no todo mundo se dedica a la biomecánica. ¿Sí ven esto? Por esa gran complejidad. O sea, idealmente, dentro de esta experiencia, es irnos fortaleciendo con más temas. Es decir, si yo estudié de instancia una carrera del área biológica, yo tengo que fortalecerme estudiando a lo mejor ya sea eh, una carrera o un posgrado en relación a la física o a la biomecánica que me integre estos elementos para yo irlos conociendo. O al revés, si yo estudio una materia, una carrera relacionada a la física, pues yo tengo que irme también, ya sea formando en un componente biológico o posgrado que me lleve a la cuestión biomecánica o biológica que me permita esta integración. Pero hasta eso es compleja. Es decir, por ejemplo, conozco gente que es muy buena en su área de la física, es decir, la ingeniería, por ejemplo, que es la que más se relaciona en ese sentido. De hecho, hay posgrados de ingeniería biológica y por ahí quedan algunos vacíos en ese componente biológico, ¿sí? O al revés, estudiarla en ese componente físico y relacionarlo biológico también de repente cuesta un poco de trabajo. Entonces, no todo el mundo se anima a hacerlo y eso lo hace en cierta manera complejo. ¿Sí queda claro esto? Entonces, la parte del entrenador también le es muy compleja. Ustedes se darán cuenta seguramente, pero muy pocos entrenadores conocen todas estas conceptualizaciones biomecánicas porque les da miedo, sobre todo leer. Esa es como la parte que más miedo les da, leer. Entonces es difícil realmente. Y bueno, vamos a cortar y volvemos a entrar otra vez, por favor, para empezar para continuar con la presentación. No, la fisioterapia es otra ciencia. Esa deriva del área biológica específicamente, así como la medicina, como la enfermería, todas esas derivan del área o de las ciencias biológicas. ¿Sí ves? Ellas es porque acuérdate que la kinesiología es una rama de la biomecánica y entonces eh, este, eh, y en general, por ejemplo, la biomecánica, la medicina eh, y fisioterapia, por ejemplo, utilizan también
aprenden o rescatan, no sé, no, vamos a ponerle mejor, utilizan a la kinesiología, ¿sí ves? O sea, toman parte de la biomecánica, por ejemplo, ¿por qué? Porque efectivamente lo que decían tus compañeros, la kinesiología termina siendo un área, una rama que ayuda a corregir el movimiento. En un contexto muy específico, es decir, tiene una base del sistema nervioso, una base muscular y una base articular. O sea, yo debo de conocer esos elementos, articulaciones, músculos, sistema nervioso, y en relación a esto, bueno, determinamos cómo corregir o mejorar un movimiento teniendo solamente esa conceptualización. Sí quedó claro de ahí. Entonces, y por eso mismo es que a final de cuentas, pues se utiliza mucho dentro del área de la rehabilitación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tanto la fisioterapia, que pues es más nueva, pero por ejemplo la medicina tiene el área de la rehabilitación, entonces esto hace que se utilice en las dos áreas, ¿sí ves? Y aparte, y lo vamos a ver ahorita, se apoya también en aditamentos relacionados a esto. Por ejemplo, tiene que ver mucho con cuestiones adaptables a una cuestión de movimiento. Por ejemplo, que también tiene que ver mucho con o sea, la biomecánica ha arropado a esta kinesiología. Y entonces, esto de decir, bueno, ponemos un aparato desde tan básico como puede ser una muleta, por ejemplo, una muleta, hasta aparatos adaptados. Todo esto que tiene que ver, por ejemplo, con los esqueletos, los bioesqueletos, por ejemplo, cuando una persona tiene pues alguna alteración a nivel de movimiento y que se les pone como en un tipo robot, tiene que ver mucho precisamente con este componente biomecánico que está adaptado hacia ese componente del movimiento, específicamente relacionado a la kinesiología, pero como ya no es tan relacionado específicamente al movimiento, y como alguien tuvo que conocer cuestiones biomecánicas para precisamente, o sea, de la física, para ver ya no solamente el sistema nervioso, sino todo lo que tiene que ver con adaptaciones, con cuestiones incluso hasta eléctricas, etcétera, etcétera. Estos aparatos pues terminan siendo biomecánicos adaptados a aspectos kinesiológicos. O sea, termina siendo la kinesiología siempre arropada por la biomecánica. Sí quedan ahí, entonces es ese elemento. Y dentro de todo esto, precisamente, pues aquí involucramos esto, ¿no? Que vamos a ir revisando. Por ejemplo, es solamente un componente muy básico de lo que vamos a ver ahorita. Pero, por ejemplo, vean esto. En realidad, bueno, esto es como un triángulo equilátero. ¿Cuál es un triángulo equilátero? Que tiene todos sus lados iguales. Perfecto, Víctor. Y entonces, así es. Y en cierta manera, ese componente equilátero, el término equilátero, pues nos habla de esa igualdad, ¿no? De ese equilibrio. Y entonces así nos habla este elemento. Debe haber un equilibrio en la biomecánica. En la biomecánica, dentro de ese equilibrio, lo que les había dicho, yo debo de conocer todo el comportamiento motor, todo lo que tiene que ver con la parte del sistema nervioso, la parte de la parte sensitiva, la parte motora, la parte integrativa, que en este caso es todo el sistema nervioso central, todo este elemento que genera en el cuerpo humano, pues el movimiento, ¿sí? Debo de conocer este concepto aquí de biomecánica deportiva, nos habla de la parte de la física, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con este componente físico, pero no solamente es una física pura, por así decirlo, sino es una física adaptada al cuerpo humano, ¿sí? Aquí en la física adaptada al cuerpo humano, lógicamente, pues es ir conociendo estos conceptos de, de cinemática, de cinética, todo lo relacionado a la fuerza, a la potencia, al trabajo, por mencionarles algunas cuestiones ahí que tienen relación,
pero lo que es relacionado precisamente al cuerpo humano. Y la fisiología deportiva, que lo que decían hace ratito, ¿no? Que tiene que ver con el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, yo conociendo esos tres elementos, lógicamente, pues me da la pauta para ir entendiendo este concepto biomecánico. Aquí, de hecho, dice, estos tres elementos son apoyo al entrenamiento deportivo. O sea, si yo conozco esto, me va a permitir, lógicamente, ir conociendo a ese movimiento, corrigiendo muchos elementos que tienen que ver con un cuerpo, en ese movimiento, un cuerpo humano, y cómo corregir ciertas técnicas. Entonces, eso es bien importante, ir entendiendo esta conceptualización. Ahora, este esquema nos representa algo muy importante. O sea, y eso es a lo que también voy, hace rato no lo comenté, de dónde deriva o qué nos da la biomecánica, ¿sí? Y cómo es que este componente de ya este conjunto de estas ciencias que nos dio la pauta para esta nueva ciencia, pues bueno, ¿cuál fue el objetivo de la biomecánica? ¿Y cuál es uno de los objetivos de la biomecánica? Porque tiene muchos objetivos la biomecánica y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tiene que ver esta biomecánica? Bueno, primero, la biomecánica, ¿cómo surge todo esto? ¿Y de qué nos derivó que la biomecánica se fuera fortaleciendo? Bueno, porque primero, todo era medido cualitativamente, ¿sí? Entonces, lo cualitativo nos originaba una formulación verbal, ¿sí? Por eso es que nos marca como el inicio de esas pequeñas flechas. ¿A qué se refiere con la formulación verbal? Y ahí va el ejemplo. Supongamos que tenemos a tres profesores que son de béisbol. Los tres son unas eminencias en béisbol. Y entonces, supongamos que tenemos a nuestro lanzador, Carlos de Santiago. Él es nuestro lanzador, ¿sí? Y entonces, yo le pregunto a la profesora Maffer, pues, es entrenadora muy famosa, y le digo, profesora Maffer, dígame usted, en el lanzamiento de Carlos, ¿qué es lo que, obsérvelo y dígame, qué es lo que está haciendo mal en ese lanzamiento, Carlos? Y me dice Maffer a mí, yo observo que su hombro lo está rotando demasiado hacia afuera, y eso es lo que condiciona que su lanzamiento sea malo. Ah, perfecto, profesora. Y luego voy con la profesora Paola y le pregunto, profesora Paola, ¿usted qué piensa de Carlos? ¿Cómo ve ese movimiento? Y Paola me dice, yo pienso que su movimiento está mal porque está flexionando demasiado su codo. Ah, perfecto, profesora Paola. Y le pregunto al profesor Ángel, ¿usted qué piensa sobre el lanzamiento de Carlos? Y Carlos me dice, yo observo que Carlos hace mal el movimiento porque está inclinando hacia adelante mucho su tronco, Carlos. Ah, perfecto. Si se dan cuenta, son tres observaciones completamente diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Que todo es muy cualitativo, todo es de esa observación, y esto lo hace lógicamente muy complejo. ¿Sí queda claro esto? Y entonces, pues de ahí deriva a que Maffer, si Carlos fuera su alumno, Carlos estaría trabajando mucho el hombro, corrigiendo movimientos en el hombro, y a lo mejor, lo más seguro es que todavía ese movimiento no se ha corregido al 100%. Que Paola le pase lo mismo porque está trabajando mucho en relación al movimiento del codo, y que Ángel lo haga de la misma manera porque le está trabajando mucho el movimiento de tronco. ¿Sí quedó claro esto? Y entonces, esto es lo que derivó o lo que hacía o empezó a generar pues este componente de este nivel cualitativo. Y la biomecánica lo que empezó a aportar fue este enfoque científico, es decir, lo llevó o lo está llevando a un nivel cuantitativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuantitativo quiere decir de cantidad, y para esto, pues lógicamente apoyado por la física, lo llevó a un lenguaje matemático. Es decir, acordémonos que las matemáticas nos dicen pues siempre que es una ciencia exacta, ¿no? Y entonces las matemáticas en ese sentido pues nos da un valor mucho más específico. Y entonces en ese sentido vamos a suponer que llega Aranza, y Aranza es una profesora que conoce de biomecánica
y entonces dice, a ver, voy a estudiar a Carlos, y lo empieza a analizar, empieza a tomar medidas, empieza a tomar, empieza a analizarlo mucho más matemáticamente, mucho más biomecánicamente, y entonces observa y estudia al hombro, estudia al codo, estudia el tronco y estudia todas las articulaciones en el movimiento que está realizando, y entonces encuentra algo muy interesante. Aranza dice, ¿qué creen? Matemáticamente, de acuerdo a lo que dice la teoría y lo que estamos observando en Carlos, su hombro lo está girando en un parámetro matemático normal. El codo lo está manteniendo en un movimiento normal dentro del análisis. Y el tronco igual. ¿Qué creen que encontré yo? Que lo que matemáticamente encontré alterado en la normalidad de ese movimiento es la separación entre las dos extremidades inferiores. Las dos, de acuerdo a la teoría, nos marca que él debe tener un ángulo de tantos grados, vamos a poner de 20 grados, y él lo está haciendo el movimiento con un ángulo de 25 grados. Y esto es seguramente lo que está generando que ese movimiento sea malo. Vamos a hacer el análisis haciéndolo a un grado a 20 grados. Y entonces, a lo mejor Carlos lo va a hacer a esos grados, le corregimos esa situación y resulta que el movimiento mejora. Y entonces, esa es la intención de la biomecánica, hacer algo mucho más cuantitativo, mucho más científico. Y esto, lógicamente, en este esquema nos lo representa, pues, hacia dónde se ha dirigido la biomecánica. Un ejemplo muy real. Hace algunos años, un alumno de la licenciatura, cuando hicimos ese video, ese análisis biomecánico, resulta que lo que hizo fue que estaba con una chica, bueno, él estaba apoyando, haciendo sus prácticas con un entrenador, de hecho también egresado de la licenciatura, muy famoso este entrenador aquí en Querétaro, muy famoso porque incluso ha llevado a chicos y chicas a campeonatos nacionales y a campeonatos mundiales, a competencias, y tenían a una chica de salto de altura, sin garrocha, sin pértiga. Y entonces resulta que a esta chica, de hecho era campeona nacional, y de hecho ella tenía el récord nacional aquí de altura. Y resulta que esta chica, su entrenador decía, algo está mal en su salto. Y entonces cada que saltaba le decía, hay que corregir esto. Y entonces la chica pues siempre estaba en esa cuestión de ir tratando de mejorar lo que le decía el entrenador, pero en relación a su salto. Cuando estamos en ese sentido, imagínate que, por ejemplo, no sé, vamos a poner Yamir, que siempre juegue fútbol y que yo le diga, Yamir, le estás pegando mal, Yamir, mira, hay que pegar de esta forma, Yamir, es que la patada es de esta manera, Yamir, te sigue saliendo igual. También esto conlleva hasta un estrés hasta para el deportista o su alumno, ¿no? Yamir, por ejemplo, pues siempre va a estar estresado, va a decir, siempre me sale mal y trato de hacerlo bien, pero me sale mal, ¿no? O sea, sería hasta un estrés. Bueno, seguramente para esta chica, pues era lo mismo, porque veía que por más que trataba de ella de hacer el movimiento que le decía su entrenador, siempre no alcanzaba el objetivo que le marcaba su profesor. Y entonces este muchacho de la licenciatura, este alumno, al hacer su análisis, empezamos, yo le dije, como a todos los alumnos, decía, mira, vas a tomar el video desde aquí hasta este punto, y lo vamos observando, toma varios videos, etcétera, etcétera, como yo siempre les digo, y vamos a ir observando. Y entonces, cuando estábamos checando el video, yo le dije, mira, analízalo en este punto. Y el momento en que analizó él no fue en el salto, sino analizó, o sea, sí lo grabó, la grabó en el salto, pero analizó desde el momento en que sale de su carrera hasta el punto en que iba a saltar. Y lo que él encontró fue que no, el salto sí estaba mal, pero no era de ahí el origen del salto. El origen de ese mal salto era desde el momento de su salida en la carrera. Y esto detonaba que
la carrera fuera mala y que al tratar de corregir una mala salida, hacía un mal salto. Y entonces él encontró esto. Ya le dijo al entrenador, mire, profe, esto es lo que está mal. Esta chica se le corrigió la salida de la carrera. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, lo que pasó fue que ella estuvo trabajando esa situación técnica, fueron a una competencia nacional a Veracruz y justo volvió a romper su récord nacional. Esto quiere decir que entonces dejó de ser cualitativo esto, porque aquí observa el entrenador y terminó siendo algo cuantitativo que le dio una mejoría a esta chica. ¿Sí quedó claro esto? Entonces, eso es lo importante que aporta la biomecánica, a final de cuentas, que nosotros ya no nos quedamos en lo subjetivo y que estos tres, el ejemplo de estos tres entrenadores, pues ya no es lo que yo observé, sino lo que ya medimos. ¿Sí quedó claro esto, chicos? Esa es la intención de la biomecánica. Y esa es la intención de que ustedes entiendan que, bueno, parte de la importancia. Ahorita vamos a ver, bueno, hoy no, en las siguientes sesiones vamos a ver los objetivos de la biomecánica. Hay cosas que también nos complican de la biomecánica. Esto también lo hace muy difícil. Ya les había dicho yo, lo hace difícil el hecho de que yo debo de ser debo de ser un conocedor, no un experto, un conocedor de la física, un conocedor de la anatomía, un conocedor de la fisiología. ¿Sí ven esto? Entonces eso también me limita porque si no lo estudio o no me gusta, pues ya me limitó este componente como problema para analizar biomecánicamente. Pero hay otros elementos que también lo complican dentro de este análisis, como cuáles, por ejemplo, este dice aquí, hay interferencia en las técnicas de registro en la realización del gesto. Es decir, esto nos habla de algo muy importante, o de varias cosas importantes. Para empezar, si yo tengo un buen laboratorio de biomecánica y tengo un software, el problema del laboratorio es que tiene ciertas limitaciones, aunque sea lo más moderno. ¿Por qué? Porque para empezar, tomando el ejemplo otra vez del lanzamiento de béisbol, si ya quedamos nosotros que la biomecánica estudia no solamente al movimiento en sí, sino todos los factores que están relacionados a este movimiento, y si yo estoy estudiando a ese lanzamiento en béisbol, hay muchos factores que van a estar presentes en ese tiro de béisbol, en ese lanzamiento. Desde cómo está la superficie, desde a lo mejor el viento, el aire que está en ese momento, en el momento del juego, el clima, el mismo estrés al que está sometido ese deportista, ese jugador, por mencionarles algunos ejemplos. ¿Sí queda claro esto, chicos? Entonces eso es muy importante. Bueno, es más, hasta la altura del montículo en el que está él, todo eso también puede ser un factor. ¿Sí ven esto? La distancia, que esté el catcher ahí esperando la pelota y el mismo bateador contrario, son elementos que también influyen en ese lanzamiento. Pero si yo lo tengo en un laboratorio, imagínense ustedes un espacio, vamos a ponerle amplio, de 5 por 5 metros, ¿sí? Un espacio que está ya limitado, un espacio en el que si yo lo paro ahí no hay montículo, un espacio en el que a lo mejor yo le pongo una zona, pues ahí lánzala, en el que yo controlo el aire, yo controlo el clima, controlo muchos factores, lógicamente esto ya me modifica mucho y me lo va a modificar definitivamente el gesto. ¿Sí quedó claro, chicos? Entonces, esto ya me limita. La otra es, hay softwares, por ejemplo, a lo mejor ese software está avalado para movimientos de hombro. Y entonces, yo puedo estudiar muy bien ahí el hombro, pero muchos de los softwares definitivamente están hechos para movimientos del hombro en situaciones de ciertas patologías o de ciertos movimientos más habituales. Pero, por ejemplo, si yo lo quiero aplicar a lo mejor en alguien que es un beisbolista, a lo mejor me va a decir, ya te lo analizamos, pero no estaba, este software no está avalado para béisbol, entonces pues no tengo parámetros para decirte si está bien o no el gesto. ¿Sí ven?
me limita. La otra es, a lo mejor está hecho para hombro y yo quiero estudiar, ya vimos y lo vamos a ver, el gesto debe de ser en general todo el cuerpo. Y entonces cuando yo quiera ver, ¿y cómo están miembros inferiores? Pues no sé, porque no tengo referencias para miembros inferiores, solamente es para hombro. Entonces va a ser muy limitable, pues. Ese es el problema con los registros en cuanto a esta cuestión del gesto. Ya después vamos a ver algunas imágenes en relación a ese sentido. La otra es las características sinantropométricas y musculares de deportistas. La biomecánica deportiva nos dice que no se puede comparar a diversas personas. ¿Por qué? Porque supongamos, Juan Carlos es un excelente nadador de mariposa, es el que tiene el récord mundial en nado de mariposa, y Paola es también campeona en nado de mariposa. Los dos son campeones a nivel mundial. ¿Sale? Si yo los comparara a los dos, hay una gran diferencia. ¿Sí ven? Independientemente que es hombre o mujer, eso es independiente, hay una gran diferencia. Juan Carlos es más alto, por lo que yo he observado, que Paola. ¿Es más alta Paola? Ahí se la llevan. ¿Sí? Órale, muy bien. Es que aquí se ve en la imagen, se ve más bajita Paola. Muy bien, Paola. Si yo le midiera el largo de su extremidad superior a Juan Carlos y a Paola, seguramente habría una gran diferencia. ¿Sí ven esto? Es más, les voy a dejar de tarea después a los dos, que se midan desde el hombro. ¿Sí ven esto? Desde su hombro hasta su muñeca. Dale cuánto miden los de los dos. Que se midan, es decir, cuánto medirán los dos de cadera a tobillo, por ejemplo. ¿Sí ven esto? Si yo les dijera a los dos, mídanse la circunferencia, así con su codo extendido, la circunferencia el punto más amplio de su brazo, el punto más amplio de su muslo y de su pantorrilla. ¿Sí ven? Seguramente va a haber una gran diferencia. Y entonces, esta característica nos lo hace muy complejo, porque entonces yo diría, ¿yo cómo puedo normalizar lo normal o lo ideal para un deporte si Juan Carlos, que es un campeón mundial, tiene medidas diferentes que Paola, que es una campeona mundial? ¿Sí queda claro esto? Y ahora vamos a suponer, vamos a medir del mismo sexo. Si yo dijera Víctor con Juan Carlos, habría, fíjense, Víctor vamos a suponer que es un principiante en la natación de mariposa. Vamos a encontrar que también hay una gran diferencia. En lo mismo, hablando un poquito en la antropometría, en el largo del brazo, del miembro superior, en el largo del miembro inferior, en las circunferencias. Y entonces, si yo dijera, a ver, Víctor, necesitamos tener las mismas medidas casi de Juan Carlos para que seas un campeón mundial. Y Víctor va a decir, pues, ¿cómo le voy a hacer? Supongamos que tiene más largo el brazo, el miembro superior, va a decir, pues ni modo que me acorte mi brazo, ¿verdad? Si lo tuviera más largo, igual diría, pues, ni modo que lo alargue, ¿cómo le voy a hacer? Está del tamaño de Paola. Pero bueno, pues aunque sea el de Paola.
pero la circunferencia del brazo es más amplia que la de Paola. Pues ni modo que adelgase, porque entonces ya no va a tener fuerza. O sea, es compleja esa parte. ¿Sí ven esto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto lo hace muy difícil. Y la biomecánica dice, yo no puedo comparar a los deportistas porque hay una gran variabilidad. Todo el mundo somos en cierta manera diferentes. Todos tenemos una masa, un porcentaje o un peso de masa diferente, muscularmente hablando, de grasa. Somos de un somatotipo diferente, somos de características diferentes. Si a Juan Carlos lo comparábamos con alguien europeo, seguramente habría una diferencia también. Si lo comparábamos con alguien asiático, habría una diferencia también. Es más, si lo comparamos de otra ciudad, puede haber una diferencia también. ¿Sí ven esto? Es decir, a lo mejor nos vamos con alguien de Chiapas, con alguien de Nuevo León, va a haber una gran diferencia. Entonces, todo esto es importante en la biomecánica. Y esto nos permite la biomecánica, lo que dice es, yo no puedo comparar entre deportistas, pero puedo comparar con ellos mismos. Es decir, a Juan Carlos y a Paola los voy a analizar y después los voy a comparar con ellos mismos. ¿Qué tanto mejoraron? ¿Sí queda claro esto? Esa es la característica de la biomecánica. Esto hace que no haya una uniformidad, que no haya una uniformidad. Esto hace que definitivamente no haya algo, algo que me establezca y me diga, este es el parámetro ideal en cuanto a este deporte, en este gesto o en este movimiento o a esta edad, sino que lo hace muy complejo. No sé si queda claro toda esta disertación, todo este comentario, uno de los problemas muy importantes que tiene la biomecánica. Yo no puedo unificar, no puedo tener un parámetro de medida específico en el deporte. Esto lo hace muy difícil. ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó entendido esto? Y el otro punto que complementa es el tipo de gesto. ¿Sí? Si yo le dijera, por ejemplo, a Jania, por ejemplo. Jania, ¿tú qué deporte practicas, Jania? ¿O qué practicabas? Gimnasia. Gimnasia. Y vamos a suponer, ¿qué especialidad de gimnasia, Jania? Artística. Artística. Ok. Dime un movimiento que recuerdes tú de la gimnasia artística, que te venga a la mente. Un nombre. El Valdés. ¿Ese cómo es? Explícamelo. Mejor le explico otro. Ok, ok. Bueno, una rueda de carro. Una rueda de carro, ok. Para la rueda de carro, involucramos, no sé si, a ver, Jania me corrija, empezar de pie y meterme mucho ahorita con todos los movimientos, hacer el gesto y terminar de pie. Es decir, es como un circuito, por así decirlo, ¿no? Ese sería el movimiento. Ok. Para esto, aparentemente se ve sencillo. Para esto, ¿cuántos movimientos realizamos de pie a pie? Y entonces te pones a pensar y dices, caray, a ver, no lo había visto así de esa manera, y ya te pones a pensar. Pero te la voy a poner más difícil. Dímelo, y todos ustedes también que ya conocen ese gesto, dímelo por articulación. Dime, ¿cómo es el movimiento de cada muñeca? Muñeca derecha, muñeca izquierda. Dime cómo es el movimiento de codo derecho, codo izquierdo. Dime cómo es el movimiento de hombro derecho, hombro izquierdo. Dime cómo es el movimiento de cadera derecha, cadera izquierda. Dime cómo es el movimiento de rodilla derecha. Ya se hizo grandote el movimiento. ¿No, Jania? Ya se hizo bien, ya se hizo más difícil porque ya no fue. Y eso, te estoy hablando de que cada vez que vas haciendo este movimiento así, me tienes que ir diciendo de cada articulación. Hasta que hagas el movimiento y caigas, o sea, ya vuelvas a estar de pie.
Entonces se hace enorme el movimiento. ¿Sí ves esto? Y entonces, eso también, en esa manera, aquí agarré el ejemplo de un deporte tan, ¿cómo llamarlo? Tan sobreusado como el fútbol, por ejemplo, sino ahorita la gimnasia se me hizo muy padre el ejemplo y aparte ahorita aprovechando los olímpicos, ¿verdad? Que ayer de hecho estuvo padre lo de cuando la competencia con las rusas y ¿sí la vieron esa? Estados Unidos y la brasileña, ¿verdad? Que ganó en el la round, que ganó en el tercer lugar, ¿verdad? ¿Sí la viste, Jania? Estuvo emocionante, ¿verdad? Y entonces, ahí nos hace muy complejo esto. Y entonces, ¿qué estudian el tipo de gesto? Pues todo el movimiento. Y entonces lo hace muy complejo, muy complejo. Eso también me involucra otro problema, porque a veces estudiamos lo más habitual. ¿Sí ven esto? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de la gimnasia, puedo estudiar la salida en algún salto, en algún gesto que voy a realizar, o la caída, que es lo que a veces estudian, o que estudian algunos giros, ¿no? Algunas cuestiones ahí, que es lo que hacen los jueces que califican. Pero yo biomecánicamente, ¿qué debo de ir corrigiendo? Y entonces lo voy a estudiar de muchos ángulos, así como en las cámaras que estaban allí en la televisión, yo lo estudio del lado derecho, lo estudio del lado izquierdo, lo estudio de frente, lo estudio de arriba, lo estudio de atrás, entonces lo hace complejo el tipo de gesto. Y lo vemos ahorita con la natación en los clavados, ¿no? Todo el mundo lo ve de lado, el gesto, pero cuando los vemos de frente, que nos los ponen en la televisión, se ven todos descompuestos, todos chuecos, ¿no? Eso no lo valoramos, eso no lo valora el entrenador, perdón, los jueces, pero los entrenadores sí sería bueno que lo valoraran porque eso también permite corregir incluso hasta el gesto, pero es complejo el tipo de gesto. Hay muchos gestos y aquí como lo vimos con Jania, sí son muy complejos porque se lo hice por articulaciones. ¿Sí ven esto? Entonces lo hace muy complejo. Y el otro es el proceso de aprendizaje, que es lo que nosotros enseñamos, cómo lo va a ir aprendiendo el alumno. Esa es la parte del proceso de aprendizaje, cómo lo va a ir él aprendiendo ese gesto, ¿sí? Ahora, este esquema nos resume lo que hace rato hablábamos, la interrelación que tiene la biomecánica, la cinesiología dentro de la biomecánica y prácticamente qué hacen, o si lo separáramos, qué hace cada uno de ellos. La cinesiología, por ejemplo, estudia la biomecánica, o la mecánica, perdón, bioestructural, exactamente nada más lo bioestructural. En cierta manera, pues se basa mucho a lo que es lo adaptado. Por ejemplo, ya decían ustedes, hablándolo deportivamente, se basa mucho en este aspecto. Es decir, aparte de lo que ustedes me decían de hacer movimientos, de ir ampliando movimientos, ese aspecto en cuanto al cuerpo, también se basa en apoyos como son prótesis, la parte ortopédica, los aparatos adaptados, ¿sí? Todos los deportes adaptados, se basa mucho en la cinesiología, pero apoyándose en la biomecánica, no es solita ella, sino apoyándose en la biomecánica. Y la biomecánica como tal utiliza la parte física y por lo tanto se basa en todos los movimientos. Estudia la marcha, la carrera, saltos, golpeos, natación, lanzamientos, por decirles algunos movimientos, pero en realidad estudia todos, ¿sí? Y en un contexto mucho más amplio. Porque aquí estamos hablando del deporte, pero la biomecánica lo estudia en todos los aspectos, de todos los movimientos que una persona está realizando. Incluso por eso las áreas o ramas de la biomecánica, porque son las que nos dan la pauta precisamente para establecer cuestiones incluso de lo laboral, alguien que se lastimó el hombro y cómo hay que irlo corrigiendo, cómo hay que ayudarle, cómo llegar otra vez a ese movimiento que hacía realmente esa persona antes de lesionarse, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la parte de este componente de esta interrelación biomecánica kinesiología, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esta característica. Y prácticamente sería ahorita lo que estaríamos comentando. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bien, para la siguiente sesión me van a investigar, por favor,
sobre la, le voy a poner aquí con mayúsculas para no escribir los acentos. No lo acabamos, pero ya para ir complementando más. La historia de la biomecánica me van a poner, por favor. Me van a investigar, lo estoy poniendo en el chat. Me van a investigar sobre quién es el padre de la biomecánica moderna. Y me van a investigar sobre los ¿cuáles son los objetivos de la biomecánica? Sí, Ricardo. Profe, en los objetivos también sería como funciones. Es que en la investigación pasada encontré, pero encontré 4 generales. ¿Con eso estaría bien o buscaría un poquito más? Trata de buscar un poquito más, por favor. ¿Sale? ¿Sale, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bien, muchachos, entonces, que tengan bonito fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles.